La peregrinación anual a la Meca, ciudad santa al oeste de Arabia Saudí, es uno de los 5 pilares del Islam que todo fiel debe cumplir al menos una vez en su vida, si tiene los medios para ello. El llamado Hajj tiene lugar una vez al año y, a propósito, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ha emitido su mensaje especial. En esta ocasión ha considerado a esta peregrinación como una plataforma que puede hacer frente a los complots de los poderes arrogantes y al sionismo, sobre todo si se eleva la unidad y la espiritualidad entre los musulmanes. Esto es Detrás de la Razón. Ya vamos a dar paso al análisis. Se les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Centenares de miles de peregrinos musulmanes llegaron esta semana a Arabia Saudí para cumplir con los principales ritos del Hajj, la gran peregrinación musulmana en las ciudades sagradas de Medina y la Meca. Se trata de uno de los 5 pilares del Islam que cada musulmán con recursos suficientes debe cumplir al menos una vez en la vida. Con este motivo, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, emitió un mensaje en el que consideró la peregrinación anual de Hajj como una plataforma que puede eliminar y neutralizar todos los complots de los poderes arrogantes y el sionismo diseñados para el hundimiento moral de la humanidad. El Hajj puede invalidar y neutralizar todos los planes de la arrogancia y el sionismo para el hundimiento moral del hombre de hoy y de mañana. Ahora, para que se produzca tal efecto a escala global, es condición necesaria, en primer lugar, que los propios musulmanes entiendan cabalmente su mensaje y pongan todo su empeño en actuar conforme a él. Al respecto, afirmó que la humanidad y la espiritualidad están más expuestas en este momento que en el pasado a las hostilidades y el sabotaje de la arrogancia y el sionismo. Estados Unidos y los demás polos de la dominación de la arrogancia están ferozmente en contra de la unidad de los musulmanes, del entendimiento entre los pueblos, los países y los gobiernos de los musulmanes y de la religiosidad y la observancia religiosa de la juventud de esos pueblos, y se opondrán a todo ello por todos los medios que dispongan. Es deber de todos nosotros y de todos nuestros pueblos y gobiernos alzarnos frente a ese maléfico proyecto estadounidense y sionista. Para el líder, la unidad significa un vínculo en el pensamiento y en la acción y el acercamiento entre los corazones, las ideas y las orientaciones, por lo que pidió a los musulmanes que aprovechen esta oportunidad para meditar y profundizar en los secretos de este deber sin igual y reunir provisiones para toda la vida. Afirmó que los 2 pilares principales de dicho mensaje son la unidad y la espiritualidad, que garantizan el progreso material y espiritual del mundo islámico, una realidad en que coinciden todos los musulmanes. والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف. El Ayatollah Khamenei también subrayó que esa resonante invitación tiene por destinatarios a todos y cada uno de los seres humanos y llama a la gente a la peregrinación, siendo la Kaaba anfitriona bendita y guía para toda la humanidad. Citando un verso del Sagrado Corán, afirmó: el efecto y la primera casa establecida para la humanidad como bendición y guía es, sin duda, la de la Meca. La Kaaba, punto focal y centro principal de atención de todos los musulmanes, y los ritos del Hajj, pequeña muestra de la extensión y diversidad del mundo islámico, pueden estar al servicio del mejoramiento de la comunidad humana y de la salud y seguridad de todas las personas. El Hajj puede aportar a toda la humanidad elevación espiritual y perfeccionamiento moral, y esto es hoy una necesidad vital de la humanidad. Bueno, allí teníamos parte de lo que fue este mensaje especial
en esta peregrinación a la Meca del año 2023 del líder de la Revolución Islámica de Irán, que ya vamos a estar reflexionando y analizando. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a conocer a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Mayed Dipsi, periodista experto en temas de Asia Occidental desde Madrid, España. Y también nos aportará en el análisis Mahmoud Aid, experto en asuntos islámicos, director de la mezquita Ash-Shahid desde Tucumán, Argentina. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Mayed, gusto saludarte, gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo estás? Gracias a vosotros, muchas gracias. Y buenas noches. Buenas noches también para ti, un cordial saludo. Mahmoud, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Detrás de la Razón, bienvenido. Buenas tardes, Dani, un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente. Fíjate que quiero iniciar contigo desde Tucumán. Fíjate que, bueno, ya lo hemos dicho, lo decía nuestro paquete informativo, el mundo musulmán celebra una nueva peregrinación del Hajj. ¿Cómo extrapolar de principio, no, e interpretar en primer orden, Mahmoud, el mensaje del líder de Irán este año 2023 con lo que está pasando en Asia Occidental y el significado de esta conmemoración para el pueblo musulmán? Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, yo creo que los musulmanes tienen que tener en cuenta que la peregrinación, el Hajj a la ciudad sagrada de Meca y Medina es un gran congreso internacional de los musulmanes, donde una vez al año los musulmanes se reúnen en un lugar específico y donde se deben tratar todos los asuntos del mundo islámico, ¿sí? Todos los problemas que los musulmanes tengan, toda la opresión, la persecución que sufran en sus distintas regiones, especialmente los musulmanes occidentales, que tenemos un poco bastante restringido la posibilidad de viajar y cuando podemos son grupos muy reducidos, pero los musulmanes especialmente de Asia, que la mayoría son de los países islámicos de ahí, y tomar en conciencia que la peregrinación no es solamente un acto devocional, sino es un acto político, es un acto donde se debe manifestar en contra de todos los poderes opresores y especialmente de lo que está sucediendo ahora en el mundo islámico y especialmente lo que sucede en Palestina. La voz de los musulmanes se tiene que levantar en el acontecimiento del Hajj, de la peregrinación, y hacerse sentir en todas partes del mundo. Una Palestina que sigue allí resistiendo y demostrando también la capacidad hoy más que nunca de esa resistencia. Ya de eso vamos a ampliar un poco más adelante. Voy contigo, Mayed, fíjate, y voy a citar palabras del líder. El Hajj puede invalidar y neutralizar todos los planes de la arrogancia y el sionismo para el hundimiento moral del hombre de hoy y del mañana. Repito, reitero, estas han sido una de las expresiones en ese mensaje del líder. Te pregunto, en este sentido, ¿cómo se entiende el mensaje del Hajj para el pueblo musulmán? ¿Cómo lo ves tú? En primer lugar, buenas tardes otra vez, gracias por la invitación. El Hajj en este año adquiere una característica especial que viene como el fruto, digamos, del acercamiento entre los dos pilares del Islam, el suní y el chií, el acercamiento entre Arabia Saudí y Irán. Y por lo tanto, el discurso de Ayatollah Khamenei viene en este contexto, es decir, que el Hajj es uno de los 5 pilares del Islam y por lo tanto es un pilar unificador, plantea, defiende, divulga los valores
universales del amor al prójimo, de la tolerancia, de la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores que realmente desde el punto de vista del Islam occidente digamos, actúa en el sentido totalmente contrario. Es pronto decir cuál es el efecto, digamos, en este sentido, de que va a eliminar esta arrogancia de Occidente, puesto que le es inherente a Occidente ser arrogante. 400 años de colonialismo y de dominio. No creo que sea tan fácil que un año de peregrinación en un contexto de acercamiento pueda terminar con ello. Lo que digo, eso sí, irrita a los círculos de poder occidentales, y esto no hay más que ver lo que acaba de pasar en Suecia, sí, en donde dos desalmados queman el Corán de una forma provocativa, y esto con el consentimiento, el beneplácito del gobierno sueco, diciendo que es una libertad de expresión. En este sentido yo diría que sí, lo que apela el Ayatollah Khomeini de Khamenei es esto, es decir, en la medida que nosotros nos acercamos los musulmanes unos a otros y defendemos los valores a través de lo que estamos viendo, los millones se visten igual, hacen los mismos rituales, etcétera, etcétera, esto da lecciones de maestría a Occidente para que tengan humildad, para que vuelvan a los valores de la humanidad. Un punto muy importante, el cual tú decías, Mayet, el tema de cómo esta celebración congrega a suníes y a chiíes más allá de que por tanto tiempo, bueno, desde Occidente particularmente se ha expuesto o se les ha intentado dividir. Ya vamos a ampliarlo un poco más adelante. Vuelvo contigo, Mahmoud, y efectivamente te pregunto, ¿qué mensaje más allá del plano religioso transmite esta conmemoración del Hajj, no solo para los musulmanes, sino incluso para el mundo y en particular los adversarios hoy del Islam, que como bien resaltaba Mayet, siguen promoviendo esa islamofobia por el mundo? Allí vimos lo que sucedió en Suecia, por ejemplo, que es un tema del que vamos a estar hablando en nuestra edición de mañana en Detrás de la Razón. La peregrinación o el Hajj representa, yo creo que para un mensaje muy importante, no solamente para los musulmanes, sino para el mundo occidental, que está empecinado en desvirtuar los valores del Islam y a los países islámicos. ¿Sí? Representa un símbolo de unidad, un símbolo de fuerza entre los musulmanes, siempre y cuando los musulmanes tomen conciencia de eso. Cuando uno va a la peregrinación puede ver que ahí no hay diferencia. Cuando están haciendo la circunvalación a la Kaaba o cuando se está rezando, nadie se fija en la persona que está al lado, cómo está rezando, la forma de rezar, sino está enfocada en un solo objetivo, que es cumplir con esos preceptos. Y eso es un símbolo de unidad muy fuerte, es un símbolo de fuerza muy fuerte, especialmente hacia el mundo musulmán. Pero los musulmanes debemos esa representación de unidad que se ve todos los años en la peregrinación, y como bien lo dice el hermano, este año que se ha abierto las puertas para países como Irán, es un símbolo de unidad, de fuerza y de decir: nosotros, los musulmanes, estamos acá y nos vamos a plantar, vamos a defender nuestros valores y vamos a defender nuestros países ante cualquier agresión o intento de agresión. Fíjate que yo voy a profundizar un poco más en esta misma línea, porque el líder también consideró, Mayet, que Estados Unidos y los demás polos de dominación de la arrogancia, así lo dijo, están ferozmente en contra de la unidad de los musulmanes, del entendimiento entre los pueblos, los países y los gobiernos de los musulmanes y de la religiosidad y la observancia religiosa de la juventud de esos pueblos en específico. Por eso te quiero preguntar qué particularidad transmite
este nuevo Hajj 2023 en un año en donde hemos visto, por ejemplo, el deshielo entre Irán y Arabia Saudí o el retorno de Siria a la Liga Árabe e incluso las facciones de la resistencia palestina más unidas, no más congregadas en su lucha contra las atrocidades israelíes? Evidente y tan obvio que Estados Unidos, que junto con Israel y el sionismo internacional, con el apoyo occidental, son los más irritados de este acercamiento entre Arabia Saudí y Irán, entre Arabia Saudí y Siria, digamos, la consolidación de la aproximación en el marco de la Liga Árabe, la intensificación de la lucha del pueblo palestino en sí. Todo esto hace en los últimos enfrentamientos, el aterrizaje forzoso de un dron israelí en el suelo libanés, etcétera, etcétera, hace que demuestra que la celebración de este año de Al-Hajj tiene un sabor especial. Ha hecho porque hasta la fecha cercana Estados Unidos e Israel se esforzaban para demostrar como si Irán fuera el enemigo no solo de los árabes, sino del Islam en sí, que el único aliado que tenían que tener los árabes y los musulmanes suníes es Israel. La aproximación a los países del Golfo, el intento de normalizar relaciones con Arabia Saudí, el intentar de sobrevolar el suelo saudí para llegar a los países surasiáticos, etcétera, etcétera, todo esto vino al traste, es decir, ha fracasado y por lo tanto no es de extrañar que Estados Unidos e Israel estén enormemente inquietos, preocupados por esta nueva situación. Y si añadimos a todo esto lo que acaba de pasar en Suecia, como acabo de decir, en cambio el presidente ruso visita una de las ciudades islámicas y que no solo defiende al Islam, sino también recibe con todo el respeto un ejemplar del Corán. Todo esto, a mi modo de ver, irrita y preocupa a Estados Unidos y a sus aliados. Y no tienen más remedio que aceptar, porque esto también es un síntoma de que el imperio occidental, la arrogancia, están en un proceso de caída, de decadencia, y por lo tanto el futuro es para todos los que luchan por la libertad, por la democracia, por el progreso. Y yo creo que este ambiente en el que vivimos a través del Hajj se transmite este futuro esperanzador para nosotros. Ahora, Mahmoud, hablando de esa unidad, el líder siempre, además de hablar de la unidad, resalta la espiritualidad. Una espiritualidad que ha intentado quebrantar Occidente y sus modos o estilos de vida, así como las divisiones por los factores de lengua, la raza o la geografía, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista musulmán y ante las nuevas generaciones, sobre todo las juventudes, ¿cómo se sopesa esa balanza? ¿Cómo lo ves tú como un experto en estudios islámicos, Mahmoud, en la balanza, ¿no? La espiritualidad presente hoy y los valores humanos presentes hoy. A ver, al parecer hemos perdido la comunicación. ¿Me lograste escuchar, Mahmoud? A ver. Por supuesto que nosotros tenemos que tener en cuenta que independientemente de las diferencias que pueden haber entre las escuelas del Islam, los puntos de unión entre las escuelas, entre los musulmanes son uno solo, ¿sí? El Sagrado Corán, el profeta del Islam, el mensaje del Islam es uno solo. Y ese mensaje incentiva la espiritualidad en los musulmanes. Y todo musulmán que se acerque a esa espiritualidad, haga uso de esa espiritualidad, tiene que ver en otro musulmán a su hermano, independientemente de la forma que tenga de rezar o algunas diferencias que puedan existir. Cuando eso se llega a esa unidad de pensamiento, a esa unidad de acción, yo creo que se va a resaltar los valores que existen en el Islam con base en esa espiritualidad y contribuir a los valores
rescatar los valores del ser humano que lamentablemente se han perdido. El musulmán sin espiritualidad no tiene ningún beneficio. En cambio, el musulmán con una espiritualidad fuerte, una espiritualidad que se manifiesta todos los días, lo lleva a resistir, lo lleva a trabajar mancomunadamente con los otros musulmanes y demostrar al mundo cuál es el verdadero Islam y cuál es el verdadero musulmán, que busca la paz, busca el resaltar y hacer florecer los verdaderos valores del ser humano. Fíjate, Mayet, el líder también sentenció que el Hajj puede aportar a toda la humanidad una elevación espiritual y un perfeccionamiento moral, y que esto es hoy pues una necesidad vital para el planeta, para la humanidad. ¿Cómo ves tú, en tu caso, cómo analizar esa generación joven musulmana hoy y la consecución de las enseñanzas del Islam en las próximas generaciones, pero sobre todo para la defensa de sus pueblos? La comprensión, digamos, correcta de la espiritualidad del Islam y los objetivos a defender de la libertad, de la emancipación, digamos, tienen el camino conjunto en ese sentido, que defiende que el ser humano es la piedra angular de cualquier progreso de la especie humana. Occidente defiende otro tipo de valores, son valores que basan en el individualismo, basan en las cosas materiales, la acumulación de ganancias, la opresión, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el mundo musulmán, que también se caracteriza por tener la abundancia de los jóvenes, evidentemente, porque el defender la institución de la familia, la cohesión familiar, el tener hijos con planificación sin lugar a duda, todo esto, digamos, carece Occidente de ello. Estamos asistiendo a un envejecimiento de Occidente. Estamos asistiendo a un cambio que el mundo musulmán y el mundo del este o del sur, en su conjunto, abundan los jóvenes, abundan la fuerza, digamos, material humana para defender, para progresar. Todo esto, claro que sí. En este sentido, los musulmanes pueden sentirse orgullosos de contribuir, de tomar el camino correcto, contribuir a alcanzar estos objetivos que nosotros todos anhelamos. A ver, Mahmoud, me queda ya menos de un minuto para cerrar, para la conclusión. En definitiva, y tú bien lo decías, lo que estamos viendo hoy, esta conmemoración del Hajj, es uno de los 5 pilares del Islam, ¿no? Que cada musulmán con recursos suficientes debe cumplir al menos una vez en la vida. Por eso te pregunto, para cerrar, ¿cómo mirar en perspectiva a este pilar en particular y su realización de aquí en más en el futuro? Yo creo que el futuro es muy promisorio para el Islam y para los musulmanes, pero siempre y cuando los musulmanes vean en la peregrinación una obligación religiosa y no una cuestión de turismo, ¿sí? Lamentablemente, lo que hemos tenido oportunidad de hacer la peregrinación, vemos que mucha gente va solamente a hacer turismo. No, el Hajj, la peregrinación, es para cumplimentar una serie de actos que han realizado los grandes profetas de la humanidad, especialmente nuestro profeta Abraham, que la paz de Dios sea con él, y eso deberían pensar en todos los musulmanes, sí. No ir para una cuestión turística, ¿sí? Cuando se tome conciencia de eso, yo creo que el Hajj va a ser mucho más importante y se van a obtener mucho más beneficios y valores de esta peregrinación. Y como bien, bueno, lo dice o lo estipula, ¿no? El pueblo musulmán, la renovación de los votos y la renovación de la espiritualidad para con el Islam. Les quiero agradecer a ambos. Allí seguiremos el curso de los acontecimientos y de los días que quedan pues de esta importante conmemoración. Gracias, Mahmoud. Gracias, Mayet. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno,
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros mañana vamos a seguir de alguna u otra forma con este tema porque se han dado reacciones a una nueva profanación del Sagrado Corán en Suecia. El mundo islámico ha condenado que un hombre quemara un Corán frente a una mezquita en la capital del país europeo. Buena jornada, les esperamos mañana.